Alteraciones de la cognición y la conciencia. Presentado por Alejandra Jiménez Ulcue, estudiante de Psicología de la Iberoamericana. Vamos a hablar un poco acerca de cómo se denomina el inconsciente cognitivo. Hablamos de que el inconsciente cognitivo parte de un marco y un paradigma cognitivista y computacional, donde se equipa del procesamiento mental con el procesamiento computacional, en donde tanto la mente como el procesamiento trabaja como una computadora procesando información mediante distintos sistemas y funciones. Característicamente, este tipo de inconsciente está formado por sistemas y funciones donde fundamentalmente están las funciones cognitivas y mentales, de las cuales están activadas por los estímulos sensoriales, generando con ello el procesamiento de la información sensorial, decodificando información mental, que es desde allí donde parten y se desarrollan los sistemas y operaciones cognitivas y comienzan a procesar la información. No es observable o plenamente consciente en un primer momento, ya que sucede en cuestión de segundos, generando con ello un tipo de conducta, aquello observable y evidente por nosotros mismos. Con el inconsciente cognitivo hacemos referencia a la parte del funcionamiento mental, lo que es inconsciente. Hay que tener en cuenta que el inconsciente, esto sucede no porque fue eliminado, sino porque nunca se ha conocido, por lo que no podrá ser recordado. ¿Qué es la negligencia atencional? Cuando hablamos de la negligencia atencional, abarca lo que es la heminegligencia, que es el síndrome de negligencia, que está definido como una incapacidad o dificultad para detectar, atender o responder a los estímulos presentados contralateralmente a una lesión cerebral, en ausencia de trastornos elementales sensitivos o motores. También hablamos de la negligencia atencional o sensorial, que abarca la heminegligencia o inatención sensorial, que es el síndrome donde el paciente simplemente tiene dificultades para dar respuesta a los estímulos, situado en el lado opuesto de la lesión, donde el sujeto no dirige espontáneamente su atención hacia ese hemicuerpo, ya sea en la modalidad sensorial visual, táctil o auditiva. Existen tres tipos de negligencia atencional: la extensión sensorial, negligencia espacial y negligencia personal. Extensión sensorial, es siempre multidonal, visual, auditiva y táctil. Negligencia espacial, no reconoce el hemiespacio contralateral a la lesión. Y negligencia personal, hablamos cuando el paciente no reconoce que sus extremidades contralesionales le pertenecen. Aquí podemos ver un claro ejemplo donde la persona no es capaz de reconocer y situarse en el mismo lado y hacer lo mismo. Prácticamente no hace las cosas porque hay una lesión que no le permite hacerlas correctamente. ¿Qué es el aprendizaje inconsciente y qué evidencia hay a favor? El aprendizaje inconsciente la mayoría de las veces se relaciona con los conocimientos adquiridos de manera automática. Cuando hablamos de conocimientos adquiridos, es que los hemos visto, pero partiendo desde allí los aprendemos sin la necesidad de que haya en todo momento esa enseñanza. Simplemente los aprendemos y de ahí ya los aplicamos, los ponemos en práctica. De modo que la unidad del cuerpo, cerebro y mente, al aprenderlas y ejecutarlas, este aprendizaje implícito no requiere un esfuerzo para su adquisición, más bien requiere de repeticiones para efectuarlo de manera inconsciente. ¿Qué quiere decir? Que cuantas veces lo hacemos, muchas veces lo hacemos de manera inconsciente, pero ya con la sabiduría, porque lo hemos puesto en prácticas en varias ocasiones. ¿Qué es el aprendizaje inconsciente y qué evidencia hay a favor?
El aprender a transitar este aprendizaje será inconsciente en una edad madura debido a que al practicarlo durante todos los días ya no será necesario recordar la manera como se camina para poder ejecutarlo. Según los científicos, muestran y dan a conocer que el aprendizaje inconsciente nos deja un punto a favor en cuanto al aumento de la eficiencia cerebral y hace referencia que si aumenta el conocimiento, aumentan las redes neuronales. La relación con los neurotransmisores en el aprendizaje y el control se aumentan por la dopamina que se implica a la hora de aprender y fijar conocimientos nuevos. Según los estudios, a la hora de aprender y fijar los conocimientos, ocupa un 95% de nuestro cerebro, por lo que es más simple y antiguo desde el punto de vista evolutivo, mostrando con ello que el aprendizaje viene en nuestros genes mediante la estructura primitiva de nuestro UCCM, donde se basa en la supervivencia y mecanismos adaptativos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros los seres humanos, mediante los genes, ya traemos como estas estructuras, esa necesidad de aprenderlos para poder sobrevivir dentro del entorno donde nos encontramos. ¿Qué es la memoria inconsciente y qué evidencia hay a favor? La memoria inconsciente se refiere como a los recuerdos, los conocimientos que nosotros recordamos intencionalmente ni de manera consciente. Que no recordamos intencionalmente ni de manera consciente, por lo que esta memoria se caracteriza por ser involuntaria y en la mayoría de las veces automática. Algunos de los ejemplos de esta memoria son cuando cantamos canciones sin la necesidad de aprendérnosla, simplemente nos basamos por un sonido o porque la anotamos en un papel, pero no sentimos como esa necesidad de tenerla en nuestra mente y grabarnos. Cepillarnos los dientes, vestirnos sin la necesidad de practicar, marcar un teléfono cuando no sabemos los números de memoria o incluso montar bicicleta. Esas actividades las realizamos en la memoria implícita, donde realizamos tareas específicas y no se tiene la necesidad de recordar de manera consciente cómo se realiza. Esto se puede activar ante estímulos repetidos durante el tiempo. Las evidencias a su favor son los conocimientos adquiridos de diversas tareas que realizamos diariamente, aparte de crear conexiones neuronales al aprender algo nuevo. Esta no se ve afectada por la edad, aunque entre la función cerebral y la memoria inconsciente existe una relación en personas jóvenes más que en las personas mayores, ya que en las personas más adultas esta está alterada. Cuando hablamos del síndrome amnésico, nos referimos a esa afectación de la memoria que se produce como consecuencia de una lesión cerebral. Déficit global y permanente de memoria provocada por una lesión cerebral, sin que haya otros deterioros intelectuales o cognitivos que afecten la identidad o el lenguaje. Delirio. El delirio es un cambio grave de las capacidades mentales provocada por pensamientos confusos y falta de conciencia del entorno. Normalmente, este trastorno aparece rápidamente en horas o en un par de días. Por lo general, la causa del delirio puede identificarse como uno o más factores. ¿Cuáles son los factores que podrían incluir una enfermedad grave o de larga duración o un desequilibrio en el cuerpo? Como el sodio bajo. Las causas del trastorno también pueden ser ciertos medicamentos, una afección, una cirugía y el consumo de abstinencia de alcohol o sustancias adictivas. Los síntomas del delirio a veces se confunden con los síntomas de la demencia. Para diagnosticar este trastorno es posible que los proveedores de la atención médica se basen en la información que aporte un familiar o la persona encargada del cuidado. ¿Por qué habla de la persona que esté al cuidado? Porque es la que conoce como todas las vivencias y comportamientos que ha tenido esta persona a lo largo de sufrir este trastorno.